No todo lo que te da miedo es ficción. Algunas historias pasaron de verdad. Bienvenido a Cripta del Terror. Suscríbete si te atreves a escuchar lo que nadie se atreve a contar. Y cuéntanos en los comentarios, ¿has vivido algo parecido? Me llamo Jorge, tengo 50 años y llevo más de la mitad de mi vida manejando camiones. Estoy acostumbrado a todo. Rutas vacías, madrugadas sin dormir, tormentas, accidentes. Pero lo que viví esa noche me dejó marcado. Todavía me cuesta contarlo sin que se me erice la piel. Era jueves, 2 de la mañana. Iba por una carretera secundaria porque la principal estaba cerrada por reparaciones. El camino era oscuro, sin un solo poste de luz, y no pasaban autos desde hacía rato. Solo yo, el motor y el monte a cada lado. Entonces la vi. Una mujer parada al borde derecho de la carretera. Estaba inmóvil, con un abrigo oscuro y la cabeza agachada. No hizo señas ni pidió ayuda, solo estaba ahí. Frené. Bajé un poco la ventana del copiloto y le pregunté si estaba bien. Ella levantó la mirada y me dijo con una voz suave, sin emoción: ¿me puede llevar a mi casa? No sé por qué acepté. Le abrí la puerta y subió sin decir más. Se sentó recta, con las manos sobre las piernas, y no habló. El ambiente dentro de la cabina cambió. El aire se volvió más frío, como si alguien hubiera encendido el aire acondicionado al máximo. Todas las ventanas estaban cerradas. Sentí un nudo en el estómago, pero seguí manejando. ¿Dónde queda su casa?, pregunté. Más adelante, yo le aviso, respondió. La miraba de reojo. No parpadeaba casi. No respiraba fuerte. Solo estaba ahí, como una estatua. El silencio me pesaba. Pasaron unos 15 minutos hasta que dijo: aquí es. A la derecha, un camino de tierra se internaba entre los árboles. No se veía ni una luz, ni una casa. ¿Segura?, le pregunté. Ella asintió, bajó sin decir nada y se perdió entre la oscuridad. Esperé unos segundos, mirando hacia donde se había ido. Ninguna puerta se cerró, ninguna luz se prendió, nada. Solo grillos y oscuridad. Seguí manejando, pero algo me hizo voltear hacia el asiento del copiloto. Había una mancha oscura, como si alguien mojado se hubiera sentado ahí. Al amanecer, en la granja donde dejé la carga, le pregunté al encargado si por esa zona había alguna casa. ¿El camino entre los árboles? Eso está abandonado desde hace años. Ahí había una finca, pero se quemó. Murieron todos. Desde entonces nadie vive por allá. Desde entonces, cada vez que paso por esa ruta, miro hacia ese camino. A veces, juro que veo una figura parada ahí, en el mismo lugar donde la recogí. Yo ya no recojo extraños. Y el asiento del copiloto siempre va ocupado, por si acaso. En una pequeña ciudad, alejada de cualquier otra, en donde las carreteras y caminos no tienen un destino y pueden pasar horas caminando sin encontrar signo de vida, es ahí en donde se desarrolla esta macabra tragedia. Una niña, quien vivía felizmente con sus padres en una choza, tenía una amiga imaginaria, con quien jugaba y pasaba momentos divertidos, ya que no tenía alguien más con quien entretenerse. Sus padres creían que su hija estaba totalmente desquiciada, ya que en algunas ocasiones hablaba sola, lloraba e inclusive gritaba sin razón aparente. Pero lo que no veían sus a simple vista era que detrás de esa imaginación existía una persona que pasaba todo el tiempo cerca de la niña y en ningún momento se quería despegar de ella. Un día como cualquier otro, la niña y su amiga invisible decidieron ir a un parque, el cual se encontraba un poco alejado de la ciudad. Era un lugar lleno de frondosos bosques, fauna silvestre, juegos infantiles y un sinfín de atractivos con que todo niño sueña. Mientras se estaban divirtiendo, la niña se acercó al borde de un lago congelado para disfrutar de la maravillosa vista. En ese momento resbaló
El hielo cedió y cayó a las heladas aguas. Su amiga imaginaria reaccionó rápidamente y la ayudó a salir de ahí. Después de pasar esa mala experiencia, y mientras se dirigían camino hacia la choza, la amiga invisible le dice a la niña que haberla salvado le va a costar un precio, a lo que ella ignora por completo. La niña, quien no tiene nombre, creció, pasó la edad de la infancia y se olvidó por completo de su amiga imaginaria. Hizo su propia vida y llevaba una vida de ensueño, pero no todo era color de rosa. Una noche, ella estaba dormida y tuvo una pesadilla, en donde aquella amiga imaginaria la apuñalaba con un cuchillo una y otra vez en el pecho. Inmediatamente se despertó asustada y se dio cuenta que estaba en un charco de sangre, y poco tiempo después murió. Mi hija pequeña, Alicia, dice que tiene un amigo imaginario que le pide cosas malas. Dice que vive en el armario de su alcoba y que cada noche, justo antes de que se vaya a dormir, le habla. Una mañana, el bolso de mi esposa desapareció y lo encontramos en el cuarto de Alicia. Mi hija dijo que su amigo imaginario le pidió que lo tomara. Poco después, escondió un tornillo oxidado en uno de los zapatos de su hermanastro. Su pie se infectó gravemente después de que se hirió con él. Una vez más insistió con que su amigo imaginario le pidió que lo hiciera. Pero entonces, mi hija llevó las cosas más lejos de lo que creí que podría. La semana pasada mi esposa se accidentó en su auto y murió. Un detective me llevó a la comisaría para ser interrogado. Me dijo que los frenos del auto de mi esposa habían sido manipulados. Es obvio que iban a interrogar al esposo de primero, siempre es así. Pero yo no lo hice y pudieran ver que estaba diciendo la verdad. En el fondo de mi mente sabía quién había sido en realidad. Mi hija trastornada. Cuando los detectives me preguntaron si conocía a alguien que pudo haber querido hacerle eso a mi esposa, dije que no, porque no quería perder a mi hija. Ahora estoy sentado en mi cuarto a solas. Mi esposa está en la tumba y su hijo regresó a vivir con su padre. Mientras tanto, mi niña está en su cama, en la habitación anexa a la mía. Me acuesto en el piso al lado del conducto de aire que se conecta al conducto dentro de su armario y le hablo con la voz profunda que he llegado a perfeccionar. Alicia, soy yo. Has hecho un buen trabajo. Eres una niña lista. Ahora tú y tu papá podrán vivir a gusto sin tu mami y su hijo malagradecido. Créeme, serás mucho más feliz así. No suelo hablar de esto con nadie, y si alguna vez lo hiciera probablemente lo negaría todo. Pero hoy necesito sacarlo, para que quede claro, para que alguien sepa la verdad, aunque sea en voz baja. Mi esposo y yo llevábamos más de 15 años juntos. Un matrimonio estable, de esos que parecen tranquilos por fuera, hasta que descubrí que me estaba engañando, con una chica de 19 años. No fue una corazonada, ni un error. Vi los mensajes, vi las fotos, vi cómo se reía con ella, y luego cómo se cansó de fingir conmigo. Me pidió el divorcio, así, sin más. Me dijo que quería rehacer su vida, y que ella lo hacía sentir joven otra vez. Lo escuché. Lo vi empacar algunas cosas y sonreír como si nada importara. Pero no se fue. A las pocas semanas empezó a cambiar. Le aparecieron moretones. Primero en los brazos, luego en las piernas, luego en el cuello. Fáciles de ocultar. Al principio, hasta que ya no pudo. Fue al médico. Le dijeron que tenía signos de hemofilia. Algo genético, dijeron. Un trastorno que afecta la coagulación. Raro, pero posible. Ahí fue cuando volvió a mí. Me pidió perdón. Lloró. Me dijo que había sido un estúpido, que me necesitaba más que nunca. Y claro, su joven amante, tan llena de promesas, desapareció. Lo dejó justo cuando más la necesitaba. Él no entiende por qué, pero yo sí. ¿Por qué? Yo la vi. La vi entrando a nuestra casa, la vi riéndose en nuestra cocina y también la vi, por última vez, cuando dejó de moverse. Ahora está enterrada en el jardín, bajo el limonero. Mi esposo me dice todos los días cuánto me ama.
Me da las gracias por seguir a su lado. Me acaricia la mano y me dice que no sabe qué haría sin mí. Y yo sonrío, porque sé que el plan está funcionando. Fue fácil conseguir warfarina, mucho más fácil de lo que imaginan. Solo hacía falta paciencia y constancia. Un poco en cada comida, en el jugo, en la sopa, en el café, los moretones, la debilidad. Todo parece una enfermedad, pero en realidad es un castigo lento, preciso, silencioso, y cuando su sangre esté lo suficientemente delgada. Un simple tropiezo, un corte pequeño, un accidente, y él se irá. Tal vez justo antes me incline sobre él y le diga al oído lo que pasó con su amante. Tal vez no, tal vez lo deje sin saber nada. Tal vez sufra creyendo que fue él quien la perdió. Lo único que tengo claro es que nunca iba a dejar que me dejara a mí. Nunca. Hasta que la muerte nos separe, mi amor. No sé si esto fue un sueño, una alucinación, o si realmente estuve en un lugar que nadie más debería conocer. Solo sé que desde ese día ya no soy el mismo. Lo que te voy a contar me pasó hace poco. Trabajo en una oficina en Reforma, piso 14. Llevo ahí casi 3 años. Siempre uso el mismo elevador, el segundo a la izquierda entrando por Río Rin. Es el más rápido de todos. Ya me lo conozco de memoria. Ese día salí tarde. Eran las 9:40 de la noche. La oficina estaba vacía. Solo quedaba una compañera del área legal, que también ya se iba. Me despedí, tomé mis cosas y fui al elevador. Presioné el botón. Llegó rápido. Se abrieron las puertas y entré como siempre. Iba solo. Marqué el botón de PB y esperé. Pero en lugar de bajar, el elevador subió. Al principio no me preocupé. Supuse que alguien más lo había llamado desde un piso más alto. Subió hasta el 17. Las puertas se abrieron, pero no entró nadie. Después empezó a bajar. Lento, pero no se detuvo en ningún piso. 14, 10, 5, 3, 1. Y entonces, la pantalla mostró algo que nunca había visto. -1. En ese edificio no hay un piso -1. Jamás lo había habido. O al menos, no oficialmente. Las puertas se abrieron. Frente a mí había un pasillo largo, sin ventanas, con luces parpadeando. Las paredes eran de concreto viejo, húmedo, con manchas negras como de moho. No parecía parte del edificio. No parecía parte de ninguna oficina moderna. Me quedé parado. Las puertas no se cerraban. El botón de cerrar no funcionaba, ni el de la alarma. Todo el panel estaba muerto. Tuve que salir. Caminé por el pasillo con el celular en la mano. Sin señal. El aire era denso y había un zumbido constante, bajo, como si todo el lugar respirara. Al fondo vi una puerta. Pensé que quizás me llevaría a mí las escaleras. La abrí y llegué a lo que parecía un estacionamiento. Pero no era el nuestro. Era más viejo, mucho más viejo. Autos oxidados cubiertos de polvo, ruedas desinfladas, vidrios rotos. No había nadie. No se escuchaba ni una voz. Solo ese zumbido. Me asusté. Di media vuelta y corrí al elevador. Pero ya no estaba. Solo había un hueco vacío, negro, profundo. Y ahí fue cuando empecé a escucharlos. Pasos. Lentos. Pesados. No sabía de dónde venían. No había sombras. No había nada. Solo esos pasos. Cerré los ojos. Y juro que escuché una respiración cerca. Muy cerca. No grité. No corrí. No me acuerdo de más. Lo siguiente que recuerdo es que desperté. Sentado en el lobby del edificio, un guardia me estaba sacudiendo el hombro. Me dijo que me encontró dormido ahí. Eran las 4:17 de la mañana. Mi mochila estaba a mi lado. Mi celular sin batería. Pero yo me acuerdo de todo. El elevador, el piso -1, el pasillo, los pasos. Eso no fue un sueño. Estoy completamente seguro. Y así termina estas historias, pero el miedo apenas comienza. Si te gustó este relato, no olvides dejar tu like, comentar tu parte favorita y suscribirte al canal para que no te pierdas lo que viene. Aquí en Cripta del Terror, cada historia que contamos puede ser la tuya. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, no todo lo que te da miedo es ficción.
Algunas historias pasaron de verdad.